Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Realme GT Neo 3, el nuevo terminal de gama alta que ha presentado Realme allí en China y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, ya se venía rumoreando bastante tiempo la presentación de un posible nuevo Realme la serie GT, ¿no? En este caso, este nuevo Realme GT Neo 3, un terminal muy interesante porque llega con procesador MediaTek, con dos variantes de carga rápida, que es lo que es más interesante, y la verdad, un terminal bastante bueno, sobre todo su precio. Bien, hoy nos vamos a centrar en él porque, como digo, un terminal interesante que se presentará, no sabemos cuándo, pero sabemos que próximamente de forma global y que puede plantar cara un poco a, como ya sabemos, Xiaomi. Como siempre, primero de todo, comencemos por el diseño, ¿no? La parte más externa. En este caso, contamos con una triple configuración de cámara, bastante bonita, metida en un módulo, un poco más o menos siguiendo el diseño de esta serie GT Neo que ya hemos visto en otros terminales. Está bastante bien. Tenemos dos variantes de color, una más blanca y otra azul. El azul bastante mola, la verdad, pero bueno, tenemos esas variantes de color y además, pues como digo, un diseño trasero bastante bonito, ¿no? Un poco vivo. Por la parte delantera, pues como siempre, un diseño de marco reducido, cámara selfie centrada y perforada en pantalla, como siempre, un poco diseño habitual que hemos visto más o menos en un terminal medio de gama media alta o incluso alta, ¿no? Con lo cual, el nivel de diseño siempre comento lo mismo, es algo subjetivo, depende de cada persona, te puede gustar más o menos, pero la verdad que es un diseño bastante bonito. Pero hoy no venimos centrando en el diseño. Si pasamos a su ficha técnica, empezamos como siempre por la pantalla, donde en este caso contamos con un panel AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución Full HD Plus y 120 Hz de tasa de refresco. Como estamos ante un terminal bastante bueno, buen panel AMOLED, en este caso está muy bien, buen tamaño de 6,7 pulgadas, algo muy habitual en la gama media alta y en este caso la gama alta. Por otro lado, buena resolución Full HD Plus, no estaría nada mal a lo mejor ponerle resolución 2K, pero a lo mejor eso ya es mucho pedir y como siempre puede hacer que aumente el precio, con lo cual buena resolución y lo más interesante la tasa de refresco, ¿no? 120 Hz, pero no es del todo lo más interesante de esto, sino la tasa de muestreo. La versión anterior era de 600 Hz y ahora Realme ha subido la apuesta hasta los 1000 Hz, ¿no? Se convierte en uno de los primeros terminales fuera un poco del gaming, es decir, que no está precisamente enfocado hacia ese mercado, pues que sube la tasa de muestreo hasta este nivel, ¿no? Está muy bien porque nos va a permitir una fluidez de pantalla increíble, ¿no? Ya no solo calidad y también buena imagen, porque contamos con un buen panel, con una buena calidad y con un buen tamaño, sino que también, gracias tanto a la tasa de refresco como a la tasa de muestreo, nos va a permitir una fluidez de pantalla muy buena. Ahora bien, si pasamos a procesadores, lo más interesante, y es que han decidido tirar por el camino MediaTek, algo muy común en Realme, y sobre todo por el más o menos nuevo MediaTek Dimensity 8100. Un procesador hasta ahora un poco desconocido, se presentaba hace relativamente poco y son como la carga pesada de MediaTek, ¿no? Ya conocíamos el MediaTek 9000, pues también tenemos un escalón un poco más bajo, este 8100. Un procesador dentro de lo que cabe bastante potente, en cuanto sobre todo a fluidez, nos va a dar una increíble potencia y fluidez este procesador, porque obviamente pues es más o menos, podríamos más o menos sobre el papel ponerlo sobre un Snapdragon 888, incluso sobre la versión Plus, más o menos, ahí, con lo cual estamos hablando de un procesador bastante potente, con mucha fluidez y obviamente con conectividad 5G tanto en redes SA como en NSA. Un procesador que nos va a permitir poder dar todo el rendimiento que necesitemos a este terminal y que obviamente, como todos los procesadores o casi todos los de MediaTek de esta gama, están un poquito enfocados hacia el gaming, es decir, que a la hora de jugar juegos vamos a permitir, sobre todo teniendo en cuenta también la tasa de muestreo y la tasa de refresco, y ahora hablaremos de batería y tal, pues nos está diciendo un poquito que si vamos a jugar juegos, que este terminal lo podemos exprimir y que nos va a dar toda la potencia que necesitemos. Una muy buena noticia. Bien, lo más interesante de este terminal, ahora luego lo hablaremos en la parte de batería y carga rápida, es que tenemos dos versiones, ¿no? Es decir, depende de la versión que elijas, vamos a tener una opción u otra. Solo cambia realmente la carga rápida y la batería, pero también en el almacenamiento. En este caso, tenemos versiones desde 6, 8 y hasta 12 GB de RAM y versiones desde 128 y 256 de almacenamiento interno. Dependiendo un poco de la versión que elijamos, podremos elegir más o menos RAM o más o menos almacenamiento. Como digo, un poco depende de la versión. Teniendo en cuenta este almacenamiento interno y la memoria RAM, la verdad que está bastante bien, sobre todo si cogemos la versión de 12 GB de RAM, teniendo en cuenta que tenemos muy buena pantalla, buena batería
buena la memoria RAM y buen procesador, pues nos va a permitir exprimir incluso un poquito más este terminal, ¿no? Con lo cual, muy interesante, pero como digo, también la versión de 6 GB de 8 está muy bien, ¿no? Como digo, depende un poco de lo que elijamos, pues vamos a poder exprimir más o menos el terminal, pero aún así, suficiente memoria RAM y suficiente almacenamiento interno. Bien, y como siempre en estos terminales, el apartado fotográfico no es precisamente el punto fuerte, es decir, aquí vamos a tener un apartado fotográfico suficiente para solucionar y para tener buena fotografía, más o menos, pero no nos esperemos sensores muy dedicados o que este terminal se dedique mucho a la fotografía. No es este el caso. En este caso contamos con una triple configuración de un sensor principal de 50 megapíxeles al que le acompaña un ultra gran angular de 8 y un sensor macro de 2. Como veis, y si habéis estado atentos a los últimos vídeos que hemos hecho, es más o menos, cambia alguna que otra cosa, sobre todo el sensor principal, pero más o menos la configuración que estamos viendo últimamente en estos terminales. Estamos hablando últimamente de terminales que no se centran tanto en esto, sino se centran más en potencia, en batería o sobre todo en juegos, ¿no? Y es lo que pasa cuando te centras, ya siempre digo lo mismo, es decir, un terminal puede que se centre más en juego, con lo cual va a dejar más de lado la fotografía, o viceversa, es decir, porque se centre más en fotografía y deje más de lado el procesador o deje más de lado a lo mejor la batería. Suele pasar, ¿no? Y ya veremos incluso otros terminales como el de Nothing, que en vez de centrarse en fotografía o en juego, se centra más a lo mejor en lo que viene a ser el sistema operativo. Pero ya conoceremos eso, no adelantemos mucho. Con lo cual, una triple configuración bastante buena, es decir, no está mal tampoco, tenemos un buen sensor principal, un buen ultra gran angular y un sensor macro. Más o menos las fotografías habituales que solemos hacer están cubiertas. Pero es verdad que si estás buscando un terminal para hacer fotografía específica, es decir, hacer una buena, gran calidad de fotografía, puede que este no sea el terminal la mejor opción, ¿no? Es decir, es buena opción porque tiene buena configuración, pero no diríamos que es la mejor. Aún así, buenos sensores, la verdad, un poco más o menos lo que solemos ver en esta gama y un poco repetitivo, pero no está nada mal. Si damos la vuelta al terminal, en su cámara selfie perforada en pantalla nos encontramos con un sensor de 16 megapíxeles. Tampoco está nada mal, es decir, habría que probarlo, siempre te digo lo mismo, la fotografía es por así decirlo, el principal aspecto, porque todo esto lo hablamos sobre el papel, es decir, no lo hemos probado, desconocemos un poco cómo va a rendir la realidad, ¿no? Pero más o menos sobre el papel se pueden decir mucho como procesador, como pantalla y como batería. Pero es verdad que el apartado fotográfico es un apartado que es verdad que hay que probar más para tener una mejor opinión, pero sobre el papel tampoco pinta nada mal. Ahora bien, si pasamos a batería y carga rápida, aquí es donde digo que se divide, ¿no? Es decir, tenemos el Realme GT Neo 3 habitual, que nos vendría con 4500 mAh, perdón, con 5000 mAh de batería y con 80 vatios, y tenemos luego una versión superior de 150 vatios y 4500 de batería. Os lo voy a separar aquí en la pantalla en dos lados. Por un lado tenemos estos 5000 mAh y 80 vatios, que sería como el terminal habitual. 80 vatios están muy bien y esos 5000 mAh pues muy buena autonomía, muy bien. Pero si somos unos afán de utilizar mucho el teléfono, necesitamos cargas muy rápidas, porque ya os digo que este se carga en 5 minutos la mitad, es decir, el 50%, pues tenemos esta otra versión, un poco más cara, pero nos permite rebajar un poco la autonomía y aumentar la carga rápida. Es decir, pasamos de 5000 a 4500, pero pasamos de 80 a 150 vatios, lo que, como he dicho, nos permite en 5 minutos el 50% y en 10 minutos el 100%. Sobre el papel, luego esto cambia un poco, es decir, a lo mejor en vez de 10 minutos tarda 12 o 13, pero siguen siendo tiempos de carga muy bajos. Tenemos ambas versiones, como digo, cambia un poco el precio, obviamente está un poco más cara que esta, pero ya como queramos elegir un poco. No está nada mal, porque esto es algo raro, algo que no solemos ver a lo mejor perfectamente cualquier otra marca hubiera hecho una versión base y una versión Pro y lo hubiera metido un poco más de carga rápida y alguna que otra cosa y lo hubiera puesto como una versión Pro. No, en este caso podemos comprar ambas versiones y están tanto el Realme GT Neo 3, ¿no? Es decir, tenemos el Neo 3 normal y el Neo 3 de la versión 150 vatios. Está muy bien el hecho de que podamos elegir entre sacrificar autonomía o sacrificar carga rápida, ya depende de cómo queramos. Pero aún así, ya os digo, 5000 y 4500 siguen siendo muy buena autonomía y 80 y 150 vatios muy buenas cargas rápidas. Bueno, y como siempre, características generales, contamos con Realme UI 3.0, contamos con Android 12, NFC, USB tipo C, UFS 3.1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, altavoces Dolby Atmos, etcétera. Un poco, como digo, las características habituales de un terminal de hoy en día y sobre todo de estas características. Bien, hemos hablado ya de todas las características, es decir, hemos mencionado la pantalla que está muy bien, un procesador bastante potente, por otro lado un buen apartado fotográfico y también en este caso una muy buena batería y carga rápida. Pero no todo se centra ahí, es decir, tenemos que también saber que tenemos muy buenas características, pero lo importante es el precio. Bien, en este caso, como digo, se ha presentado allí en China, es decir, conocemos los precios al cambio directo de yuanes a euros
sin sumarle tasa e impuestos que incrementan el precio. Pero en su versión más básica, entre comillas, de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno, tendría un precio de 286 euros al cambio. Un precio bastante bueno, luego cuando llegue de forma global aumentará, eso es más que obvio, siempre pasa lo mismo, pero aún así sigue siendo un precio bastante bueno para un terminal tan potente, con tan buena pantalla, tan buen apartado fotográfico dentro que cabe y sobre todo lo más interesante de este terminal es su carga rápida y su batería. Como digo, déjame abajo en los comentarios qué te parece este nuevo Realme GT Neo 3, que llega como una opción muy buena para esas personas que quieran buscar más batería o más carga rápida, con una carga rápida brutal. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción, y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!